subsecretario de Deporte, Roberto Ibáñez, decano de la FIGEMPA de la Universidad Central, Gustavo Pinto, ingeniero José Almedo, director ejecutivo de INAMI, viceministro de Electricidad y Energía, Mauro Intriago, director de ANT, Álvaro Guzmán, representantes de embajadas y organismos internacionales, representantes de universidades y academia, sean ustedes bienvenidos y buenos días. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados. Ustedes, la ciudadanía, deben evaluar dicha gestión o manejo. El Instituto de Investigación Geológico y Energético les da la más cordial bienvenida al evento de rendición de cuentas e informe de gestión 2018. Les invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. Bueno, primeramente buenos días con todos, distinguidos invitados, también a el presidente de nuestro directorio, el señor viceministro de Electricidad y ingeniero Mauro Intriago. Quisiera empezar presentando las excusas de nuestro director ejecutivo, Martín Cordobés, quien por una delegación del señor ministro se encuentra cumpliendo una delegación del señor ministro fuera del país y se estará reintegrando en los próximos días. De la misma manera, es un gusto para mí, a nombre del equipo de trabajo que Martín dirige, presentar este informe de rendición de cuentas. El Instituto de Investigación Geológico y Energético funciona como tal desde septiembre del año pasado. Como ya sabemos, venimos de un proceso de fusión y ha sido un reto bastante interesante desde lo técnico, desde lo administrativo también. Y bueno, es también un gusto para nosotros presentarles los logros de este primer año de gestión. El Instituto de Investigación Geológico y Energético, como sabemos, viene de la fusión entre lo que fue el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables y el Instituto de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico. Ambas instituciones pasamos a ser una, trayendo, como digo, nuevos retos en lo que es juntar las dos áreas que son de ciencias de la tierra, tanto la parte geológica y sus aplicaciones, la parte minera, la parte metalúrgica y la parte energética, que también es un recurso natural. Normalmente teníamos un enfoque fuerte en renovables y ahora simplemente, como lo vemos, se potencian las dos áreas al trabajar en conjunto. El instituto fue creado el 15 de mayo de 2018 mediante decreto 399. El proceso, como les mencionaba, concluyó el 31 de agosto del año pasado. Y la misión del instituto es generar y promover conocimiento en el ámbito de la geología y la energía, ahora las dos áreas, y con el enfoque que teníamos desde antes, la investigación científica, siempre el puntal del quehacer institucional, y sobre todo ese uso de la investigación, de los productos de investigación en lo que es ya la ciudadanía, sobre todo el sector productivo, los mismos entes tomadores de decisión, todos estos entes, las universidades, colegas investigadores. Es un gusto para nosotros también que puedan usar esta información y, por supuesto, trabajar en conjunto. La visión también, como les mencionamos, es llegar a ser ese centro de investigación de trascendencia regional, teniendo en cuenta que la potencialidad que se presta y sobre todo el avance que tenían las dos instituciones nos da como para tener una fortaleza de este tipo y, por supuesto, unas perspectivas a futuro con esa magnitud. Con respecto a los objetivos, el primero es, como digo, el núcleo de la institución, que es la investigación, fomentar la investigación, desarrollo e innovación en las áreas de geología y energía, fomentar la capacitación de profesionales especializados también en el área de geología y energía. Sobre todo lo que es un énfasis en la pequeña minería artesanal ha tenido bastante acogida ya históricamente, todas las capacitaciones que se tienen, y por supuesto ese aporte a la minería responsable es un gusto y un orgullo para el instituto llevarlo de esa manera. El fortalecimiento de las capacidades de investigación local, como digo, desde que las dos instituciones tenían su historia previa, siempre se procuró hacer esa investigación conjunta, siempre vincular universidades, siempre vincular sector productivo, siempre vincular otros institutos de investigación, y es como hemos logrado justamente fortalecer y apuntalar el nombre a la hora de esta nueva institución a la que tenemos que ese lindo reto de hacerla tan trascendente como sus predecesores. El desarrollo de insumos técnicos para el ámbito de geología, minería y metalurgia, energías renovables y eficiencia energética para todas las decisiones de política pública. También vale decirlo, un acierto
del gobierno nacional, mantenerlo al instituto con esas capacidades, de tal manera que esa información técnica se pueda servir por todos los sectores de la sociedad, incluido ese de tomadores de decisiones, que con datos, con información científica se toma, digamos, un punto de vista más amplio de lo que se puede enfocar un problema, y por supuesto eso es muy positivo para las gestiones de otras instituciones que nos dirigen. Las áreas de investigación del instituto, ya luego de la fusión, como ven, nos hemos enfocado tanto en geología como energía, y las dos áreas también tienen mucha relación la una con la otra. Si bien es cierto, a veces la geología tiene sus aplicaciones a lo que es ordenamiento territorial, también tiene sus aplicaciones productivas, y la energía también es un insumo muy usado por la sociedad, tanto para la vida, para el trabajo, y es justamente esas dos sinergias lo que nos da el resultado. Aplicar la parte geológica, aplicar la parte energética en un usuario final es una forma de apuntalar justamente ese conocimiento conjunto, esa información que, si bien es cierto se disponía, siempre tendrá más fortalezas si se la analiza integralmente. Con respecto a las líneas de investigación de geología, las que nos vamos a dedicar un poco en adelante, sobre todo por la historia previa que tenemos lo que es geología regional, sobre todo temas de mapeo bastante importantes, bastante demandado por el sector productivo y tomadores de decisión. La geología aplicada, con mucho énfasis en lo que es los movimientos de masa, sobre todo que al ser un país con alto riesgo de tipo geológico es bastante importante llevar este tipo de información y tener una investigación continua y responsable de este aspecto. La geología económica, ya mucho más cercana al sector productivo, este ámbito de investigación, sobre todo determinar el tamaño de esos yacimientos que están bajo tierra, el tamaño de esos recursos y la prospección que pueden tener en el corto y mediano plazo, y sobre todo a través de eso establecer con números la riqueza que ya sabemos que dispone el país. Ya en lo que es más ámbitos industriales está la metalurgia, la minería, la gestión ambiental minera también. La idea es cerrar ese círculo. La minería en todos sus aspectos, desde el mismo estudio hasta ya la explotación y sobre todo esa mitigación de los impactos ambientales que podría tener, es justo el ciclo de la minería responsable. Y en todas esas nos da oportunidades de investigar y por supuesto aportar al sector productivo. Otra de las líneas que tenemos, sobre todo que se ha ido desarrollando y con instituciones conjuntas como el Instituto Espacial, con el Instituto Geográfico Militar, la Escuela Politécnica también, tenemos el tema de información geoespacial. Hay un grupo muy fuerte en el instituto, bastante reconocido también en el ámbito local, en lo que es sensores remotos, aplicados sobre todo al mapeo de recurso geológico. Entonces también lo hemos visto como una potencialidad per se para investigar alrededor de esto. Con respecto a las líneas de energía, tenemos industria, en lo que es eficiencia energética, transporte, iluminación y edificaciones, es decir, tratamos de abarcar todas esas áreas ya para buscar ahorros energéticos que permitan justamente incluso monetizar esto, verlo como un recurso per se a la eficiencia energética. Un ámbito laboral en el que se puede vincular a otros actores y por supuesto la investigación como uno de esos alrededor del tema. Con lo que es energías renovables no convencionales, tenemos la energía solar, que ya sabemos bastante potencial aquí en el país, el de geotermia, sobre todo con énfasis en aplicaciones de media y de baja entalpía, que nos da esa posibilidad de tener usos directos y por supuesto ya ir haciendo que el concepto gane espacio, que cada vez haya más refrigeración geotérmica, que cada vez haya más aprovechamiento tal vez geotérmico para invernaderos, otras actividades productivas, y eso siempre será un gusto para nosotros, que parte de la investigación que podemos impulsar desde acá. El tema de energía eólica, sobre todo en la sierra, un recurso bastante importante, que ya tenemos un parque eólico en la zona de Loja con resultados que no se ven en otra parte del mundo. Es bastante también importante lo que tenemos acá, a tal punto que ya se considera como potencial expansión a los proyectos eólicos que ya se tienen identificados. Eso también, vale decirlo, es ya un trabajo conjunto de todo el sector eléctrico. El instituto pertenece, digamos, ahora a los dos sectores, al sector minero, al sector eléctrico, y siempre es un gusto prestarles esa asistencia, esa información a todos nuestros entes rectores en esas áreas. Y finalmente la biomasa, que viene a ser una línea ligada mucho a lo que es aprovechamiento de a veces recursos agrícolas, desechos agrícolas que no se usaban, el uso de la misma basura de las ciudades también cae en esta área, y por supuesto en un país como el nuestro es muy viable usar todas estas fuentes de energía no convencionales dentro de nuestras actividades, sobre todo la productiva, que es
muy cercanas sobre todo a las energías renovables no convencionales. Asimismo, y sobre todo buscando esa sinergia entre varios grupos de investigación que venían tanto del INIGEM como del INER, hemos creado estos clústeres de investigación. La intención de esto institucionalmente, como primer paso, es buscar sinergias entre los equipos, que la información de tanto los unos equipos que eran especialistas en geología como los otros que eran en energía pueda juntarse y justo esas potencialidades puedan dar como resultado nuevas ideas de proyectos más integrales, enfocando las dos áreas y por supuesto buscando nuevos actores externos a la institución, tanto de la ciudadanía como de las universidades específicamente, que nos permita desarrollar estas líneas de acá. Como digamos estos grupos, estos clústeres hemos definido el de hábitat, el de productividad y el de recuperación, que vale hacer un poquito de explicación, es justamente el concepto que se tiene sobre todo de grupos de investigación del hemisferio norte, donde explota un recurso, ciertamente aprovecho, genera riqueza a través del uso de ese recurso, pero asimismo la responsabilidad con el ambiente y con las futuras generaciones es usarlo responsablemente y por supuesto no perjudicar los otros recursos que pueden depender de este. El tema de hábitat lo veíamos sobre todo lo que hay encima de la tierra, que a veces es las mismas edificaciones, las mismas actividades productivas, pero a su vez la información que tenemos del subsuelo también enriquece esta área. Tanto el ordenamiento territorial puede verse como un ejemplo, me lo tomo. La información geológica es útil justamente para saber cómo poder aprovechar los terrenos. Y encima de esos terrenos puede haber actividades productivas o el desarrollo de actividades humanas que por supuesto van a usar energía y dan oportunidades de usarla responsablemente. Y en productividad tenemos sobre todo de las líneas de eficiencia energética anteriores del INER había la eficiencia energética en industria, donde eran áreas inicialmente bastante generales, ya con el tiempo se fue especializando tal vez en lo que fue el calor que se desperdicia en los procesos, y ahora con el nuevo reto del instituto está también la industria minera, que también es un demandante de energía bastante importante y con proyecciones de crecimiento aquí en el país en el corto plazo. Sobre todo a medida que vayan ingresando nuevos proyectos mineros vamos a sentir tal vez esa necesidad de impulsar más la investigación en lo que es de industria minera, explotación y procesamiento de mineral y consumo de energía en esas actividades. Esa es la pertinencia que hemos visto para plantear estos tres clústeres de investigación. Eso, bueno, con respecto un poquito a la presentación de lo que fue el instituto, lo que se ha venido trabajando desde el 1 de septiembre hasta estos días. La idea, como les muestro, es ya en la parte técnica empezar a juntar, empezar a tener sinergias entre los grupos de investigación que venían. Es un trabajo a largo plazo, pero que ya empieza a dar los primeros resultados, los primeros proyectos de investigación y por supuesto lo ideal es que esas investigaciones a corto plazo ya de manera integral lleguen a los usuarios que ya manejábamos anteriormente. El segundo punto es ya la ejecución presupuestaria del año pasado. Como se imaginarán, en enero 2018 teníamos dos instituciones con dos presupuestos separados, cerramos el año pasado con un solo presupuesto consolidado y justamente los resultados de eso lo que venimos a mostrar. De aquí hay dos puntos claros que hemos dividido. Primeramente lo que fue el INER del 1 de enero de 2018 al 31 de agosto, asimismo el INIGEM lo veremos más adelante. En lo que es gasto corriente, el INER recibió cerca de $2 millones con una ejecución al 31 de agosto y valga hacer una aclaración de cerca de $1.400.000. Lo que es en inversión, cerca de $400.000 y a la fecha del 31 de agosto, alrededor de un poco más de $100.000 también lo que se ejecutó, dando un total de ejecución institucional durante los 8 primeros meses del 2018 del 61%. Con respecto al INIGEM, en gasto corriente recibió más o menos $330.000 millones y a la fecha del 31 de agosto también se ejecutó cerca de $2 millones. Lo mismo en inversión, tenemos cerca de $3,5 millones y a la fecha se había ejecutado cerca de $1.250.000 y un total institucional al 31 de agosto del 46.55%. A partir de septiembre hasta finales del 2018 ya se juntan estos dos presupuestos, ¿no? También siguiendo las directrices del señor presidente se buscó procesos de optimización y muchos de los recursos que antes usaban las dos instituciones pudieron optimizarse al ser una sola y eso es lo que nos da el nuevo presupuesto del instituto con el que cerró el 2018.
ya tenía 3.800.000 y ya presentó una ejecución a diciembre de 3.756.000. Lo mismo en inversión, se llegó a tener en septiembre 3.150.000 aproximadamente, para llegar a una ejecución de 2.636.000 también, y una ejecución total de la institución del 91.92%. Que hubiéramos querido sea más, ciertamente el enfoque que teníamos en fusionar, de concluir con los procesos administrativos, se llevó la prioridad un poco, sobre todo de contar con los instrumentos institucionales para operar, y eso también se vio un poco afectado a nuestra ejecución al final. De todas maneras, considero fue un esfuerzo bastante importante del equipo y por supuesto unos resultados importantes también en ejecución. También no es pertinente decirlo, siempre es susceptible de mejora este tema de la ejecución presupuestaria, y ahora ya partiendo con un presupuesto, digamos, desde el inicio del año consolidado y ya unas directrices que no tengan que cambiar en ese aspecto, ya podremos ejecutar con una mejor perspectiva este presupuesto que recibimos. Como resumen, como les decía, hasta el 31 de agosto, que tenemos la fecha de corte, teníamos la ejecución acumulada del INER, del INIGEN también, y a partir de septiembre tenemos lo que recibimos ya como IGE, que es justamente la diapositiva anterior que les presentaba. Eso, digamos, en términos generales del resumen. El siguiente paso es presentar lo que es el resumen de proyectos con fondos públicos. Al ser un centro de investigación, es muy importante el énfasis en recibir fondos para investigar de entidades externas, ¿no? Y uno de los resultados más visibles de esto es algo que, si bien es cierto, tiene que dar resultados a mediano plazo, eso de hacer relación con entidades de cooperación, de países amigos, con fondos de investigación que están disponibles en otras partes del mundo, y es un trabajo previo tanto de fortalecer capacidades locales como de buscar una red estable, una red fuerte para poder aplicar esos fondos. Esa es la manera como hemos captado. Con respecto a los fondos públicos, que también los recibimos, los fondos para investigar, hay proyectos emblemáticos que les quería mostrar. Por ejemplo, este proyecto que concluyó el año pasado, el estudio de la energía, digamos, residual que nos daba el Sistema Nacional Interconectado, sobre todo con la intención de buscar un almacenamiento de esta energía en periodos relativamente largos de tiempo. Como sabemos, desde el sector energía, sobre todo las hidroeléctricas, que es nuestra principal fuente de generación para lo que es electricidad, tiene épocas de estiaje, y en estas épocas de estiaje es necesario el uso de combustibles fósiles. Así es como mantenemos la red. Entonces el estudio pretendía, desde el punto de vista de investigación inicialmente, dar digamos, los primeros pasos para analizar potenciales tecnologías, potenciales capacidades locales para poder almacenarla. Ya como, digamos, un embalse no es susceptible de almacenar tanto ni a largo plazo, entonces había que analizar otras tecnologías de conversión a combustibles, había que analizar ya procesos químicos que nos permitan almacenar a veces de energía como hidrocarburos. Y esto, por supuesto, es, como digo, un proyecto inicial. El proyecto se aprobó con un presupuesto de 400.000. El codificado a diciembre de 2018 fue cerca de $31.000, con una ejecución total del 100%. Los logros de bueno, es justamente esa consolidación, ese estudio inicial de la capacidad de energía que se podía almacenar el Sistema Nacional Interconectado en las épocas donde tenemos picos de generación y no precisamente coincide con toda la demanda que se pueda tener. Otro proyecto que también ha venido avanzando es el estudio de monitoreo y rehabilitación de la vivienda social en Guayaquil. Este proyecto sobre todo tiene un enfoque de eficiencia energética en edificaciones y principalmente el levantamiento de esa necesidad energética. Eso, bueno, ya es un proyecto que ha venido algunos años, pero es una demanda de país ya tener, digamos, datos comparativos de cuánta energía efectivamente requiere una vivienda. Y se lo hace en la zona de Guayaquil porque, como sabemos, siempre el requerimiento de electricidad en zonas donde se necesita climatización va a ser superior a los que tenemos acá en Quito, por ejemplo. Entonces, ese proyecto para el 2018 recibió 175.000, el codificado siempre fue alrededor de $120.000 y la ejecución de este proyecto fue cerca del 91%. Y justamente de la parte científica hemos tenido trabajos aceptados en congresos de bastante prestigio, y la recopilación de datos climáticos y medio biofísico de la zona de estudio es tal vez como para tomadores de decisión lo más interesante.
Este proyecto ya en lo científico, vale decirlo, estudia mucho lo que es ya interacciones entre ciudades. A veces por las construcciones, por la dificultad que tiene de circular el aire por los mismos edificios, se generan fenómenos de isla de calor. Y por supuesto esto se puede mitigar adecuadamente con una planificación urbana. Entonces, partiendo de esta información, esperamos que el sector de la construcción en Guayaquil se pueda beneficiar ya como un actor tangible del sector productivo. El proyecto insignia de lo que es la parte geológica del instituto, el mapeo geológico del país, es un proyecto a largo plazo. Sobre todo lo hemos reconocido así, la experiencia de otros países en mapeo geológico total es lo que nos dice. El presupuesto total de este proyecto durante todos sus años de estudio, vale decirlo, es de cerca de 65 millones. Para el año pasado se recibió cerca de 2.800.000 y se llegó a tener una ejecución del 86.95%. Ya el logro tangible como tal del instituto en lo que es cartografía son 11 hojas geológicas de escala 1/100.000 de todas las zonas que tenemos aquí en el país, que es lo que se ve planificado para ese año. Vale decirlo también, se empezó mucho por zonas con interés productivo, sobre todo por interés minero. Entonces eso está en el sur y como sabemos aquí en la provincia de Imbabura también hay zonas de interés. Otras ya interés de dos áreas, identificación de áreas de interés geológico, sobre todo a Zapotillo y en Santo Domingo de los Áchilas, lo que es potencial metálico, sobre todo de oro principalmente, lo que es lo metálico, el de los alófanos, que si bien es cierto tiene otro tipo de tratamiento, normalmente necesita un proceso de procesamiento luego de la extracción del mineral. Es importante ver que los recursos minerales, sobre todo los no metálicos, también tienen una riqueza que debemos considerar. Lo que es el adecuamiento de infraestructura física y tecnológica para almacenamiento de información geocientífica, el Banco de Información Geológica del Ecuador, como lo mencionamos, del BIGE, también tiene un avance. La idea es justamente que toda esta información que se genera como parte del avance del proyecto pueda estar disponible vía web para los usuarios y todos los sectores de la sociedad que lo demandan. Eso fue con fondos públicos. La segunda parte de los fondos de inversión que tenemos se corresponde a lo que recibimos de cooperación internacional. Como digo, el equipo también trabaja mucho y prácticamente todo el tiempo en seguir levantando esos fondos de investigación. Eso ya responde a una dinámica de un centro de investigación que ya espera tener un cierto grado de desarrollo. Si bien es cierto, tanto el INER como el INIGEN recibían fondos públicos, sobre todo para hacerse en infraestructura y capacidades locales para investigar, siempre hay que verlo como un aprender a pescar, y justamente aprender a pescar es tener esas capacidades institucionales para captar fondos de investigación. Uno de los proyectos que manejamos también en el área de eficiencia energética en edificaciones es la caracterización térmica de material y de elementos constructivos, que lo trabajamos con el CIGNE de España a través de un fondo de innovación que se ganó con AICID. El presupuesto total del proyecto, también incluyendo fondos públicos, era cerca de $1,5 millones. Lo que se recibió de fondos de cooperación para investigación específicamente, cerca de $16,000, como una ejecución del prácticamente total. Y como parte de este proyecto, sobre todo en el tema de materiales, hay una demanda del sector productivo para caracterizar los materiales de construcción. Y esto justamente al productor le sirve para poder vender esos productos con ese valor agregado, sabiendo cómo tendrían ese comportamiento térmico sus materiales. Y por supuesto al constructor, con la facilidad que tenemos para hacer modelos, para hacer simulaciones ahora, esta información nos da una idea bastante clara de cuánta energía podría consumir un edificio, cuánta energía a largo plazo y sobre todo en un número ya sumado de edificaciones podría implicar en lo que es consumo energético. El primer punto, como digo, tenía el componente de laboratorios, y por la demanda del sector productivo se está impulsando el proceso de designación, eventualmente también el de acreditación de los ensayos. Eso es un camino a seguir. Sobre todo el de designación es importante cuando un ensayo no se tenía antes en el país y se puede obtener esa capacidad local. Los informes de tarifario presentado al Ministerio de Economía y Finanzas, ya también una directriz de autogestión de lo que es recursos para el instituto, así como está el de tema de fondos internacionales, también está el de tema de prestar servicios especializados. Y el de laboratorio ya hemos identificado, es muy demandado, y por eso ya se ha procedido a presentar este tarifario, de tal manera que la misma ciudadanía puede acceder a eso con el costo respectivo que podemos tasar por este tipo de trabajo. Y el desarrollo y propuesta en marcha de la herramienta CIEecuador.cf,
que es, como mencionaba, esa base de datos de consumo energético. Los estudios que hemos tenido, sobre todo a detalle, aquí en el país, por ser un área relativamente nueva, no nos daban idea todavía estadísticamente de cuánto consume una edificación por tipo y por el uso que le damos. Con esta herramienta ya tenemos una idea más clara, ya sabemos, por ejemplo, una escuela, dependiendo del número de alumnos que maneje, ya puede tener un consumo energético establecido. Un edificio donde se maneje el centro de datos, con este componente particular también ya tenemos una idea de cuánto nos puede generar. Las viviendas de cada uno de nosotros, los edificios públicos, todos los tipos de viviendas, todos los usos que le damos aquí. Otro proyecto que también impulsamos gracias al apoyo de la cooperación española es la evaluación del recurso hidrotérmico de baja temperatura para el enfoque de productividad agrícola. Este proyecto para el año 2019 ya tiene contemplada la implementación de un prototipo de invernadero que fusione con bombas de calor que justamente permitan mantener condiciones habitables para que las plantas, las especies vegetales que estén dentro del invernadero, sin consumir mucha energía, puedan incrementar su productividad. El año 2018 recibió cerca de $250.000 y llegó a una ejecución del 58.16%. Este proyecto per se, vale decirlo, sí tuvo que ser replanteado, sobre todo por el tema de la fusión. Muchos de los fondos que teníamos en el 2018 se trasladaron al 2019 y sobre todo también nos ajusta en tiempos y el reto técnico de implementar el prototipo a tiempo y por supuesto con las prestaciones del caso. Este proyecto, vale decirlo, también lo llevamos en red. Si bien es cierto, el instituto tiene en este caso la competencia y la capacidad para investigar en energía, hay un componente productivo que también hay que considerar, siempre como un socio externo. En este caso es Makita Kujunki, que siendo de la economía popular y solidaria también tiene muchos procesos tecnificados en lo que es productividad agrícola y por supuesto nos valemos de esa capacidad y de la presencia que tiene en la zona de Chimborazo, donde se ubicará el prototipo, para poder impulsar este proyecto en conjunto. Otro proyecto que impulsamos gracias a la cooperación española es el estudio de alternativas para aprovechamiento energético de biomasa residual del piñón para Galápagos. Siempre es bueno empezar con la historia de todo el proyecto. El proyecto Piñón hasta la fecha sigue extrayendo aceite de piñón en Manabí para enviarlo a los generadores de Isabela en Galápagos. Ya en la parte logística, digamos, genera una cantidad interesante de residuos de piñón y tanto de cáscara como de semilla. Y la idea es tratar de darle más usos a esa materia, ¿no? Esos residuos, como digo, es importante la biomasa por el vínculo productivo que tiene. Y la intención de esto, se ha dado buenos resultados, de tal manera que hemos logrado que la cooperación española se siga interesando y por supuesto que a través de esto podamos abrir nuevas líneas de cooperación y nuevos intereses del sector productivo. El presupuesto total del proyecto desde el 2014 es algo más de $1 millón. Lo que se recibió en el 2018 netamente de cooperación española fue cerca de $85.000 con una ejecución del 90.24%. Vale decirlo, los proyectos de este tipo de cooperación española son de mucho componente social. Este tal vez era la primera experiencia que tenían allá con la cooperación para investigación. Orgullosamente decimos, estamos cerrando también los procesos de auditoría de este proyecto, que sería algo inédito todavía en el país con lo que es cooperación española. Con respecto al insumo, digamos a los productos científicos, se ha tenido 2 publicaciones indexadas que vienen de esta información. Se tuvo un intercambio técnico también de nuestro equipo de biomasa con el equipo de biomasa del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Energéticas y Meteorológicas de España, y ese intercambio justamente permitió que otro proyecto ya pueda ser aprobado en esta misma línea. Es muy importante en investigación eso, ir encadenando los productos. El fin de un proyecto de investigación es simplemente el inicio de uno o varios más alrededor de este, y esto es justamente lo que se ha logrado con el tema del piñón ya desde investigación. Los logros 2018, ya uno de los premios que recibimos de Líderes para Gobernar como práctica ejemplar ganador en la categoría productividad. Este premio en concreto fue de nuestra línea de investigación de eficiencia energética en transporte, donde ya hemos identificado un enfoque muy importante en lo que es cadenas logísticas. Y a través de eso, llevar esos modelos matemáticos a una aplicación para celulares, a una aplicación, digamos, web que pueda ser usada por operadores logísticos, por gente que se dedica a la transportación, ya es un logro bastante interesante, ya que el transporte, que a veces tiene ese componente de informalidad, ya se vaya tecnificando y junto con esa tecnificación también vaya ganando
digamos, potencialidades de ahorro en energía, en lo que es tiempo, y a través de eso en los otros recursos que necesitan para desarrollar su trabajo. Es justo eso lo que vio la Fundación Líderes para Gobernar y se transformó en el premio que ahora podemos reportar como resultado. Por otra parte, también un beneficio para el sector productivo, la acreditación del Laboratorio de Luminotecnia, que ya tiene norma ISO 17025 para sus ensayos de flujo luminoso y luminancia. Y también hemos notado un interés productivo ya, como sabemos, hay productores locales de luminarias, de lámparas. Entonces, justamente con ellos estamos haciendo las pruebas de tal manera que el producto que se desarrolla localmente no dependa de otros ensayos de otros países. Y esta información ya vaya enriqueciendo justamente la industria local. Y esto ha sido tal vez el logro más grande del proyecto. Así, si bien es cierto, siempre se podrá sacar información para investigar, el uso directo del sector productivo es otro punto que nos llena de orgullo en este caso. Se obtuvo la patente de modelo de utilidad para almacenamiento de calor y mantener la inercia de operación. Esto se trabajó con el proyecto de ciclo orgánico de Rankin, se trabajó con Select, Pichincha, y la idea es almacenar ese calor que tenemos de la generación termoeléctrica, en este caso para darle estabilidad a la operación. Esperamos que en un próximo prototipo ya se pueda utilizar la tecnología de ciclo Rankin orgánico, de vapor orgánico, para poder dejar de usar combustible en generación termoeléctrica y con el mismo calor residual poder generar más electricidad. Eso ya hemos visto un interés y sobre todo ya hemos pasado en una etapa de transferencia de tecnología. Y lo que es sobre todo las competencias de capacitación, está la publicación de la guía para pequeña minería y minería artesanal. Esto, como digo, es un proceso continuo que tiene que ir ganando espacio, que tanto el pequeño minero como minero artesanal tengan mayores conocimientos y así fortalecer las prácticas que tienen en el sector productivo. A través de esta guía lo que se ha logrado es justamente captar el interés y sobre todo ganar cercanía con el sector minero y la pequeña minería y minería artesanal, que como sabemos tiene mucha trascendencia en el país por la cantidad de empleo que ofrece y por las perspectivas que tiene en el corto plazo. En lo que es producción de conocimiento tenemos solicitudes de modelo de utilidad, tanto en lo que es digamos, medición de la eficiencia de cocinas de inducción como aleaciones de alta permeabilidad. También se trabajó con los productores locales de olla, sobre todo, buscar una aleación adecuada que sin llegar a ser muy cara pueda fortalecer la eficiencia de la cocción con electricidad, en este caso con inducción. Y en este caso se ha podido suscitar dos modelos de utilidad que, así como están los artículos científicos, las patentes son otro producto muy importante en lo que es investigación, y es tal vez el último paso que se da con el grupo de investigadores y ya sale del laboratorio, sale de los prototipos y llega al sector productivo. Eso es el indicador que tratamos de presentar de esta manera. Con lo que es respecto a publicaciones científicas, en concreto ya en bases de datos internacionales, en Scopus por ejemplo, tenemos tanto en las líneas de energía entre 1 y 6 publicaciones durante el 2018. Asimismo también parte del procedimiento de fusión también es fusionar esto ya ante el reconocimiento científico internacional. Ahora en Scopus por ejemplo ya no estaba INER, ya no está INIGEM, estamos fusionados también y ya tenemos justamente indicadores conjuntos de este tipo. Con respecto a la publicación de trabajos, se ha tenido 6 congresos, 2 nacionales y 4 internacionales. Esto también nos da una idea del trabajo que hacemos, que tiene valía, siempre que se tenga esa validación desde afuera en lo que es academia, es muy importante y sobre todo nos ayuda a comprobar que estamos haciendo un adecuado trabajo en lo que es científico también. Vale decirlo también, si bien lo presentamos, siempre será más importante darle atención a la ciudadanía, al sector productivo. Simplemente el modelo institucional es a medida que se dé ese servicio, a medida que se genere esa información, tratar de aprovecharlo desde el punto de vista científico también. Y estos indicadores, justamente a medida que vayan mejorando, a medida que se vayan desarrollando, nos van a dar mayor probabilidad de captar fondos para investigar, y la idea es esa, depender cada vez menos de que el Estado nos pueda dar dinero para investigar, sino ya tener las capacidades para generarlo nosotros mismos. Presentamos también los convenios que hemos firmado, tanto nacionales como internacionales. Ninguna investigación del IGE se lleva de manera individual, siempre se busca actores del medio externo. Y más que nada, vale también agradecerle a todas las entidades con las que colaboramos. Está, como vemos, de todo tipo, muy cercanas al sector minero, al sector de la academia también.
El sector de la energía, por ejemplo, tanto CELEC, que ya es una empresa dedicada a generación, como el SENACE, que tiene procesos de manejo de la red eléctrica. Con todos ellos hemos encontrado sinergias, y por supuesto esa investigación que hacemos en conjunto, la idea es que le sirva tanto a la empresa para su actividad per se, como a nosotros simplemente para nuestra función institucional. La idea de eso que elige, como ven, y de la investigación en general, siempre será servir, y eso es lo que queremos presentar acá. Con lo que es internacional, tenemos en este caso 3 convenios firmados, sobre todo vinculados muchos de ellos a los proyectos que impulsamos con ICID. Hacemos un intercambio, una transferencia de tecnología, sobre todo en lo que es edificaciones y geotermia de baja entalpía, con lo que es las entidades españolas, y el INGEMET, que también es otro servicio geológico que tiene competencias muy similares a la nuestra, donde siempre las metodologías de mapeo y las investigaciones que se llevan a cabo para el sector minero son muy relevantes. En lo que es transferencia de conocimiento, durante 2015 se atendió a 2.501 participantes, tanto en capacitaciones presenciales, sobre todo del sector minero, como de la capacitación web que llevábamos a través de Líder como webinar. Les invito, aprovechando también la ocasión, vamos a relanzar nuestra herramienta de capacitación web, ahora con un nuevo nombre y sobre todo con un nuevo alcance. Si antes era energético, ahora tendrá las 2 competencias del instituto y por supuesto con un nuevo mapa de actores que trataremos de atender a través de esto. Lo que es producción científica, ya en indicadores duros, ¿no? Indicadores internacionales que levantamos en Scopus, tenemos un índice HD11 que ha venido creciendo sostenidamente. Vale decirlo, este es un indicador de qué tanto nos citan, o sea, no solo publicar por el hecho de hacerlo, sino que esos trabajos que se publican también se reconozcan por la comunidad científica internacional. Y el índice H11 responde a que tenemos a la fecha 79 artículos indexados en estas revistas que son de bastante rigurosidad y alrededor de 200 citaciones, que es un reconocimiento, como digo, de entidades, sobre todo del exterior, que tratamos de representarlas a través de este mapa. Todos los grupos de investigación, y lo que está pintado en amarillo en este caso es lo que hemos identificado que nos han citado, y como siempre esperamos que esto aumente. Es un indicador, como digo, de ciencia y tecnología que institucionalmente nos va dando cierto reconocimiento, cierta trayectoria, y eso es muy observado por las entidades que dan fondos para investigación. Por ejemplo, tal vez ahora en el mundo lo más sonado para investigación es el Horizonte 2020, y justamente a través de este fortalecimiento es una de las capacidades que esperamos ganar. Con respecto a la gestión, espero haya sido bastante clara toda la presentación de indicadores y todos los objetivos institucionales que se cumplieron durante el 2018. Quisiera cerrar también mi presentación con lo que tenemos para este 2019. Tenemos la acreditación de otros laboratorios, el sector minero sobre todo ya demanda esta acreditación para la prestación de servicios. Lo tenemos en este momento para luminotecnia. Al final del año esperamos cerrar con ya ensayos de oro al fuego, sobre todo, que es tal vez el que más atención se ha ido ganando. En lo que es institucional, ya el inicio del proceso para certificación ISO 9001, es decir, no solo nuestros procesos de laboratorio que tengan esta característica, sino ya nuestros procesos administrativos ya tengan esa norma de calidad, y por supuesto las ganancias institucionales con respecto a operatividad y eficiencia que esperamos obtener. Tenemos el 4º Congreso Internacional I+D+I en Sostenibilidad Energética, que ha sido una iniciativa que lo impulsaba el INER, ahora lo retomamos, y por supuesto la periodicidad bianual que tiene demanda que se haga en este año, y de la misma manera esperamos contar con toda su participación activa como ha venido siendo en las ediciones anteriores. Tenemos una nueva subvención por parte de AECID que, como digo, ante esa capacidad, esos logros que se ha obtenido tanto en la parte científica como en la parte de ejecución de los fondos en sí, se ha logrado formar un nuevo fondo internacional para investigación, en este caso en lo que es biocombustibles de algas, que hemos buscado y encontrado sinergias bastante fuertes entre lo que son los grupos de investigación de España y los que tenemos acá en el instituto. La segunda fase del proyecto Piñón, también con fondos AECID, como digo, es el encadenamiento que hemos logrado, sobre todo que una línea de investigación vaya recibiendo financiamiento de forma seguida a raíz de los resultados que obtiene. Quiere decir que se está haciendo un buen trabajo en este aspecto, que se eligió sobre todo una línea de investigación pertinente, y que eso es una respuesta a lo que inicialmente se planteó. Por otra parte, la construcción del invernadero climatizado con bombas geotérmicas,
Este prototipo va a ser tal vez uno de los más visibles que vamos a tener este año, y sobre todo un reto de vincularse con el sector productivo, con áreas de la ciencia, de la ingeniería que no tenemos precisamente la especialidad nuestra. Es lo que le va a dar la valía a este proyecto también. Este año también tenemos contemplado la elaboración de 8 hojas geológicas a nivel nacional. Serán en las zonas de Tungurahua, de Cotopaxi, un poco más cercanas a la ciudad. Y la publicación del Atlas Geológico Minero del Ecuador, que esa información que ya tenemos del mapeo ya se vaya plasmando en otros productos que puede acceder toda la ciudadanía. Justamente el Atlas Geológico y Minero es un producto que normalmente tienen todos los países, es una carta de presentación tanto de la parte científica como del recurso minero que se puede tener en un país, y hacerlo de esta manera es uno de los puntales en los que se trabaja. Tenemos el inicio de los proyectos Inédita. El año pasado entre el INER y el INIGEM se lograron concretar 3 fondos de investigación a través de Inédita que esperamos empezar a ejecutar este año. También nos da la idea de que las propuestas que se preparan con la lógica, sobre todo con las directrices de nuestro directorio, que está conformado por una parte energética y minera ahora, la parte de investigación a través de CENESID y la representación de presidencia a través del Ministerio del Ambiente, nos da justo esa fortaleza como para que un proyecto de este tipo tenga pertinencia local. Y la pertinencia local es justamente lo que le hace atractivo y le hace susceptible de obtener financiamiento. Tenemos los organismos de certificación de organismo capacitador. Como ya mencionaba, tenemos competencias en capacitación y el valor agregado que le queremos dar ya es una certificación de CETEC para poder prestar capacitaciones y para evaluar a esas personas que se capacitan. Y entonces, en ese contexto, lo que ganamos es que un certificado emitido por el instituto ya va a tener un reconocimiento de CETEC, y por supuesto la persona que lo tenga ya va a disponer de competencias certificadas en lo que es laboral para el tipo de actividades que se tenga. El primer paso, va a ser sobre todo enfocado en el sector minero, en lo que es prospección minera y por supuesto ya actividades productivas, operativas en actividades de procesamiento de minerales. Los webinars de geología y energía abiertos al público es el nuevo producto en el que se trabaja. La herramienta en el INER se llamaba Webiner, acá en el IGE se llamará Onyx, y esperamos hacer el lanzamiento próximamente. Otro reto ya en lo que es investigación es la captación de fondos del Horizonte 2020. Esto ya se hace a través de consorcios con entidades muy potentes de investigación en el mundo. Esa red que tenemos de contactos, sobre todo los que pertenecen a la Unión Europea, ya nos han permitido, digamos, acceder a los consorcios y sobre todo hacernos cargo de ciertos componentes en un proyecto de esta magnitud. Eso ya sería un reconocimiento internacional ya en lo que es financiamiento de la valía que se tiene desde el punto de vista científico. Por mi parte ha sido un gusto hablar de esto. Como digo, es un trabajo que hacemos el día a día. Siempre me detendré para agradecer a todos los colaboradores del IGE, tanto las áreas de apoyo como las áreas técnicas. Las sinergias que hemos logrado, el trabajo conjunto que se realiza es justamente los que nos permiten obtener estos objetivos. Y a partir de este año, luego de la fusión, vemos una institución fuerte y con muchas potencialidades que espera seguirle sirviendo y espera seguir teniendo presencia en las actividades que realiza. Muchas gracias por su atención. En Ecuador estamos viviendo cambios importantes y el Instituto de Investigación Geológico y Energético es fruto de aquello. La unión entre el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables ha permitido el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la investigación geológica y energética. El gobierno de todos.